Pero la tipificación nunca, usted no va a encontrar en el delito, en el Código Penal, ni siquiera en esa modificación. Ahora sí, a partir de la humanidad, no creo que diga. Sí, claro, dice delitos contra la humanidad, y hay un artículo que habla del genocidio, otro artículo que habla de la desaparición forzada y otro artículo que habla de la tortura, pero eso es a partir del año 98. O sea, no es un titular de periódico, bueno, este mató, pero le vamos a poner ese calificativo. No es así. En realidad tiene que incorporarse como una tipificación, porque eso es esencial en el derecho penal. Si el delito no está en el Código Penal claramente establecido, no te pueden condenar. Esa es la discusión, entonces... Ahora, pero que lo que pasa es que esa discusión es la discusión de hasta hace, digamos, 24 horas, ¿no es cierto? Por eso digo que mucho brinco cuando el suelo está parejo. Este decreto ya ha sido derogado. Y lo que ha quedado es que algunos dicen, no, se van a acoger los del Grupo Colina, se van a acoger los del Frontón, que no podían acogerse, porque los abogados han solicitado. Pero es natural que los abogados lo soliciten, son abogados, tienen que ver cualquier posibilidad. Había una disposición en el decreto, que no lo tengo acá lamentablemente, pero había la segunda disposición final que señalaba que sin el perjuicio de en qué momento estuviera, en qué parte del proceso estuviera, se aplicaba todo establecido. No, dice, o sea que, entonces ese mismo... Ese también es un término jurídico. Dice en el estado en el que se encuentre. Así es. En el estado en el que se encuentre no significa que pueda estar en la etapa final. Si dice que es solamente en la etapa de investigación, en el estado en que se encuentre significa que dentro de esa etapa puede estar en la oficina del fiscal, puede estar en una pericia, puede estar para un... Sí, así es. Esos son los términos procesales, pues, mi querido Jaime. Así hablan los abogados. Ahora, sí convengo en que es un decreto, la verdad, lleno de enrevesos y enredos, y se prestó más a confusión que a otra cosa. Por eso yo mismo propuse que este tema lo debatiésemos en el Congreso, y había una enorme posibilidad de derogarlo, y ahí están las declaraciones mías en las que yo decía... Esto se ha derogado en buena cuenta a instancias de la carta de Mario Vargas Llosa. La carta de Mario Vargas Llosa es muy dura, y dice, por ejemplo, pues que este decreto legislativo constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a un buen número de personas vinculadas a la dictadura, condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos, asesinatos, torturas y desapariciones, entre ellos al propio exdictador y su brazo derecho. Eso es falso. Fujimori ha sido condenado por asesinato y homicidio calificado de 25 años de prisión, no por delitos contra la humanidad. Está clarísimo. Entonces, yo creo que ha habido mucha propaganda. El decreto se refería solamente a militares, no a civiles, ¿no? O sea que además, no incluía a los... Además, lo que pasa es que, como Jaime, ha habido mucha propaganda, mucha política, y la verdad es que aquí ha habido una falta de reflejos por parte de algún sector del gobierno, sustantivamente el ministro de Justicia, que decía que iba a renunciar, que su exposición de motivos, todo eso generó una gran confusión porque estuvo mal diseñado. Hubo discusiones... Pero hay una pregunta que Mario Vargas Llosa hace, implícitamente, ¿no? Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral, etcétera, llevaron a usted a amparar esta iniciativa, etcétera. ¿Quiénes estuvieron detrás de este decreto legislativo? En última instancia, ¿qué se buscaba? No sé, Javier, ¿qué busca? La impresión que tengo, y por lo que he conversado con varias personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, es que no tanto ha habido presión para proteger a gente, sino que aquí se encuentra que el piso no está parejo. Cuando a lo largo de los años se ha tratado de juzgar a los acusados de terrorismo, cuanta ley se ha dado con amnistías, con beneficios penitenciarios y cosas por el estilo, se han acogido y se les ha respetado. Y cuando los procesados han sido los miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía, no hay ley que valga para ellos. Se les persigue, y hay gente que tiene 20 y tantos años siendo procesada sin ser sentenciada. Tenemos el caso flagrante de un general, padre de una congresista. Así es, tuvo 9 años el hombre procesado, metido en la prisión, sin condena. Y tuvo que ser liberado porque se terminó imponiendo por el Tribunal Constitucional la orden de que se le liberara. Porque inclusive la prisión que venía padeciendo excedía la pena que hubiera recibido por los delitos si es que se le probaba culpable. Entonces no puede ser que nos hayamos ido al otro extremo. Entonces todo el peso de la ley en cuanto los beneficia para los terroristas, y todo el peso de la ley para sancionarlos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esos extremos tampoco los admito. Entonces no es que ha habido presión de la Fuerza Armada o de algún grupo para favorecer a determinada persona, o a Fujimori o a Montesinos o a gente de su entorno. No, señor. De lo que yo percibo es
ha habido el pedido de ayuda de la Fuerza Armada en beneficio de sus integrantes y de la policía, en beneficio de sus integrantes, frente a lo que sienten, y creo que están en lo correcto, de un atropello de la Administración de Justicia contra ellos. ¿Coincidiría con eso Mauricio Mulder? Esencialmente hay efectivamente esa preocupación. Si así fuera, ¿cuál sería la solución a ese problema, a esa demanda? Si es cierto que efectivamente hay excesos, hay abusos de tiempo. Mira, no solamente para los militares, hay un abuso muy grande porque la mayoría de los casos en los que ellos están imbuidos los declaran complejos y entonces se triplican y se cuadruplican los plazos y entonces, claro, pasan 15 años y a veces no está con sentencia. Sino también para muchos civiles y para muchos casos comunes. ¿Cuál es la solución? La inmediata aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Este es un código que ha generado un consenso en la comunidad jurídica. Es un código que establece juicios cortos, la prueba se hace en una sola audiencia, el juez puede anticipar una sentencia si el acusado se allana. Hay miles de fórmulas que permiten un proceso además oral, no escrito como son ahora, no con tantos expedientes, sino con pruebas que se juegan al canto. Pero eso tendría que ser para nuevos procesos, no para estos que ya están causados con el anterior código. ¿Se puede cambiar de código a mitad de proceso? Sí, se puede. Lo podemos adecuar, no creo que haya ningún problema, como se ha hecho en 16 distritos judiciales del Perú. No, pero supuestamente en Lima esto debe entrar para el 2012. Se puede ir adecuando, es como se llama, ese es el término jurídico. Vas adecuando en la medida en que el proceso va avanzando. Obviamente para un proceso que tiene 15 años, lo único que hay que hacer es exigir que las pruebas se pongan en una audiencia y que se sentencie de una vez. Pero lo que se ha hecho en la ley de presupuesto del próximo año es más bien cortar los fondos que había para la aplicación de este nuevo Código Procesal Penal, porque hay la tesis del Ministerio del Interior de que esto está facilitando la liberación de los delincuentes, está incrementando el delito, por ejemplo, en la libertad, como consecuencia de un excesivo garantismo, digamos. Yo no diría que ese nuevo código es sencillamente garantista. Lo que sí sucede es que ahora se les exige mucho más rigor a los fiscales a la hora de poner las pruebas al canto. Entonces, cuando hay una duda, como existía antes, los jueces se están liberando. Quizá ese es un mecanismo de adecuación que todavía se está haciendo. Pero, efectivamente, en la ley de presupuesto no viene acompañado este tema. Y yo creo que sí debería venir. Al fin y al cabo, la ley de presupuesto es un proyecto que viene del Ejecutivo. Yo estoy seguro que en el Congreso de la República, en coordinación con el Poder Ejecutivo, vamos a poder hacer un cambio sustantivo en este tema para ver si, a más tardar, pues en el 2011, ya empecemos a implementar el Código Procesal Penal en Lima, que es en donde está justamente concentrado todo este enorme tema, ¿no? Ya nos ha ganado el tiempo, ¿no? Ya, desgraciadamente no podemos seguir con esta conversación, que está muy interesante. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, y Mauricio. Gracias a ti, Jaime.